Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la tía Katy y esta semana me toca enseñarles acerca de la palabra del Señor en Dulce Refugio. Como ustedes saben, todas las semanas se están hablando de los milagros de Jesús y esta semana vamos a hablar de Jesús caminando sobre el agua. Pero primero quiero que juntos podamos mover un poquito el esqueleto porque hace un poquito de frío y vamos a cantarle al Señor la canción Tanto, Tanto. Lo invito a ver el video y a bailar juntos. ¿Les gustó la canción? ¡Qué divertido! Ahí podíamos decir a través de Tanto, Tanto cuánto amamos al Señor. ¿Saben? Esta semana, como les dije, vamos a aprender una lección acerca de los milagros de Jesús, que están en el libro de Mateo del 14, del versículo 22 en adelante. En el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo, el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche, Jesús vio las luchas. El viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo.
dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó: Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando: ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Aquí en la Biblia podemos entender que Jesús hizo un gran milagro, un milagro maravilloso, y yo se los voy a leer para que puedan entenderlo mejor, ya que vimos los monitos, pero es importante que podamos exponer y entender la palabra del Señor. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondieron. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Como se pueden dar cuenta, niños, Jesús recién había terminado de hacer el milagro del pan y los peces. Dice que él se apartó, se fue lejos a orar mientras los discípulos se subieron a la barca y se fueron al mar. Mientras ya se hacía de noche, dice que esto más o menos aconteció entre las 3 y las 6 de la mañana, y a esa hora hay mucho frío, hay mucho sueño, pero estaba oscuro. Y dice que Jesús vio que las olas azotaban la barca que iban sus discípulos, y dice que él fue hacia ellos caminando sobre el mar, porque sabía que ellos estaban en peligro de morirse, que se podían ahogar. Pero el Señor dice que caminó sobre las olas del mar, y los discípulos pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar de miedo. Pero dice que cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, el que ha estado con ustedes siempre, ¿cómo no me reconocen? Y dice que Jesús, mientras caminaba por las aguas, Pedro dijo: yo también quiero caminar sobre las aguas. Pero cuando se vio caminando sobre las aguas, ¿qué le pasó? Dudó y tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros con esta lección? Primero, que debemos poner nuestra vista en Jesucristo, no en las demás cosas que pasen. Aunque tengamos miedo, siempre debemos de confiar que Jesús nos va a ayudar y nos va a sacar de la situación de miedo, de terror. Y también que en la presencia de Jesús y de Dios podemos tener la ayuda y vencer el miedo. Así que a través de esta lección yo les insto, niños, a que podamos derribar todos los miedos que tengamos miedo a los virus, a los ratones, a las arañas. Siempre el Señor está con nosotros y Él va en la barca y Él controla todo. Aunque pensemos que nos vamos a morir, el Señor está con nosotros y Él nos cuida y nos protege siempre. Así que ahora vamos a ir a la actividad para que ustedes puedan buscar una hoja blanca, una tijera y lápices. Y volvemos al tiro.
Hola niños, aquí tenemos la actividad de esta semana. Nos va a acompañar Mateo y vamos a necesitar un papel blanco que está acá, un plumón y una tijera. Con ello vamos a dibujar 3 figuras geométricas y un corazón, ¿ya? Las dibujamos y luego tenemos que cortarlo con nuestra tijerita y van a quedar así nuestras circunferencias, nuestro corazoncito, nuestro triángulo, nuestro cuadrado. Y en ellos podemos dibujar, en 2 de ellos, algo que a nosotros nos dé miedo. Por ejemplo, podemos dibujar la noche con la lluvia y la oscuridad. Por ejemplo, en el otro podemos dibujar, por ejemplo, algo que nos dé miedo, andar en bicicleta. Y después en las otras 2 circunferencias, por ejemplo, en el triángulo y en el corazón, tendríamos que dibujar algo que nos ayude a soportar ese miedo, a eliminar ese miedo. Por ejemplo, aquí la tía Katy ya dibujó. Arriba tenemos, por ejemplo, me da miedo a mí cuando yo era chica andar en bicicleta. Entonces dibujé andar en bicicleta, que da miedo. Y también a mí me daba mucho miedo la oscuridad, sobre todo cuando llovía y había viento. Pero ¿qué puedo hacer yo para que a mí se me quite este miedo? Lo que yo podría hacer es pedirle a un amigo que me ayude a orar. Dibujo a un amigo que me está ayudando a orar, me está aconsejando, y otro, orar directamente yo al Señor. Entonces la actividad de hoy día es tener 4 figuras geométricas y en ellas dibujar 2 cosas que me den miedo y 2 cosas que me ayudan a soportar este miedo. Ojalá les quede bonito y nos podamos mostrar después cómo quedó la actividad. Semana el texto bíblico está en el libro de Lucas 18:27 y dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Podemos repetirlo juntos? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. ¿Te gustó el texto, Mateo? Sí. Ya niños, con Mateo vamos a hacer un juego que se llama No te caigas al mar. La alfombra será el mar y la tierra será el piso. Y el que pierde va saliendo del juego, ¿ya? Pues tiene que tener al papá que le ayuda, que diga mar, tierra, ¿ya? Vamos a empezar. Mar, tierra, mar, tierra, tierra, mar, tierra. Ya, ahora Mateo va a hacer solito, a ver. Ya, Mateo. Mar, tierra.